Buen día, espero que todos estén muy bien. Esta vez solucionaremos derivadas haciendo uso de la regla de la cadena. Especialmente utilizaremos una estrategia que se llama notación de Leibniz. Hay otra estrategia que se llama, hay otra forma para hacerla que es con la notación de Newton. Esta vez usaremos esta notación. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. En el ejemplo nos piden derivar, lo voy a hacer aquí con negro. Nos piden derivar, a ver, coloquémoslo por acá, derivar y igual a 5x al cuadrado más 3x todo elevado a la 3 respecto a x. Es decir, nuestras dos variables son y y x, pero en este caso la función es y igual a 5x cuadrado más 3x todo esto elevado a la 3 y nuestra variable independiente es x. Muy bien, entonces vamos a darle solución. Entonces vamos a seguir acá, solución. Bien, para darle solución a este ejercicio, como dijimos, vamos a usar la notación de Leibniz. Entonces vamos a mostrar cómo es la notación de Leibniz. En la notación de Leibniz podemos decir que la derivada de y respecto a x, porque lo que vamos a hacer en este caso es derivar esta variable, esta función, toda esta función respecto a x, ¿ya? Entonces, vamos a mirar acá, ¿cuál es esa notación? Esa notación es de la siguiente manera. Primero debemos derivar y respecto a u. Bueno, y ustedes dirán, ¿quién es u? Pues resulta que acontece que ese tipo de funciones, como la que tenemos aquí, es una función compuesta, es decir, hay una función dentro de otra función. Esa función que está aquí, toda, se llama y. Sí, eso ya lo sabemos. Pero dentro de esa función tenemos otra función, que es esta pequeñita que está acá. ¿Listo? A esa función pequeñita que está ahí, o esa función interna que podemos llamar, a esa le llamamos u. Entonces por eso decimos que es la derivada de y respecto a u. ¿Listo? Es la derivada de y respecto a u. Ya lo vamos a hacer más adelante en el desarrollo del ejercicio. Entonces, para poder aplicar la regla de la cadena y en especial la notación de Leibniz, lo que hacemos es multiplicar, ya tenemos la derivada de y respecto a u por la derivada de u respecto de x. Y listo. Esa es la formulita que vamos a utilizar para poder derivar haciendo uso de la regla de la cadena. Y a esta notación que está acá, o sea, esta forma como está escrito, a eso se le llama notación de Leibniz, cuando se usa el d del diferencial. ¿Listo? Es diferente o distinto, más adelante vamos a ver que aquellos momentos en los que se usa el prima. Ese prima es notación de Newton. Bueno, pero eso lo veremos en otra ocasión. Muy bien, entonces vamos a dar continuidad. Entonces en palabras, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir en palabras de la regla de la cadena? En palabras podemos decir que la derivada de una función, la derivada de esa función, toda la función y, es que la derivada de la función externa por, como lo podemos ver acá, por la derivada de la función interna. ¿Listo?
Tanto en la notación de Leibniz como en la de Newton se aplica el mismo procedimiento. Pero entonces vamos a mirar a ver cómo se hace de esta forma y luego la vemos de la otra. Entonces vamos a ver, pues en otro video mostramos la otra, listo. Entonces, muy bien, entonces como tenemos, como nosotros tenemos, bueno aquí, bueno, con negrito, como tenemos, ¿qué tenemos? Tenemos que y es igual a 5x al cuadrado más 3x con todo elevado a la 3. Podemos decir entonces que ¿qué? Podemos decir que u, ya habíamos dicho, a ver, mostremos aquí atrás, habíamos dicho que u es todo esto, ¿cierto? Ahí lo subrayamos un poquitico con rojo. Entonces podemos decir que u es que u es 5x al cuadrado más 3x, ¿sí o no? Muy bien. Por tanto, ¿qué decimos? Pues decimos que y, entonces, bueno, esta y la podemos hacer, la venimos haciendo así. Podemos decir entonces que y es que entonces, pues y sería igual a u elevado a la 3. Claro, porque si u es lo que está adentro, ¿cierto? Mírenlo, aquí está, u es todo esto. Entonces esta y sería igual a u a la 3. ¿Listo? Muy bien. Entonces, a partir de esto podemos entonces tomar la definición de la regla de la cadena y aplicar el procedimiento. Entonces, ¿cómo sería? Entonces la solución de esto sería derivada de y, ¿cierto? Como habíamos dicho, respecto de x. Nos devolvemos un poquitico acá para verlo. Observemos acá, derivada de y respecto de x. Derivada de y respecto de x sería igual a ¿qué? Entonces vamos a aplicar la notación. En primera instancia es derivada de y respecto de u. Ah, pero ¿quién es y? O sea, aquí, y. Aquí, ¿quién es y? Ah, esta y de acá. Mire que allá en el siguiente slide coloqué esta d y coloqué este d de u. ¿Listo? Y esta y pues es la función externa. Entonces vamos a mirar. Entonces sería, ¿cuál es la función externa? Dijimos que es y, ¿no? Entonces venimos y tomamos esto, ¿vale? Entonces vamos a mirar. Entonces sería la derivada de y, o sea, la derivada de u al cubo. ¿Listo? Por, lo voy a colocar acá un poquito con rojito para poderlo diferenciar. ¿Por qué por? Observemos aquí este por, ¿listo? ¿Por qué? Por la derivada de u respecto de x. Entonces vamos a mirar cómo sería. Por la derivada de u respecto de x. Entonces voy a colocar aquí derivada respecto de x. Ah, pero bueno, ¿quién es u? Entonces venimos y observamos que u es esta parte de acá. Entonces sería, lo voy a escribir, sería derivada de 5x al cuadrado más 3x. Y cerramos acá. Entonces, ¿cómo quedaría eso? Bueno, nos quedaría de la siguiente manera. Nos queda que la derivada de y respecto de x. Vea, vamos a mirar lo siguiente. Observen que la derivada de y respecto de x, como se puede ver acá, para poder encontrar esa derivada, primero hay que encontrar la derivada de la función externa, ¿cierto? Y luego eso lo multiplicamos por la derivada de la función interna, o sea, la derivada de u, que es esta de aquí. ¿Ven? Ese es el procedimiento. Muy bien, entonces vamos a continuar aquí, vamos a ver cómo nos da. Para encontrar la derivada de u al cubo, aplicamos la derivada
de un exponente. Eso ya lo sabemos. Entonces, ¿cómo sería? Sería así. Bajamos el 3. Recuerden que esto que está aquí, pues realmente eso me está indicando es la operación sobre esa cantidad. Pero realmente esto que está aquí no me va a influir o no me va a quedar en el resultado. ¿Listo? Debemos tener mucho cuidado con eso. Muy bien. Entonces, continuamos acá. Entonces, como vamos a derivar u al cubo y aplicamos la regla de la derivada de una potencia, entonces vamos a mirar. Vamos a ver entonces cómo nos quedaría. Bajamos el 3 por u y a ese 3 le restamos 1, o sea, nos queda 2. ¿Listo? Nos queda 2. Listo. Lo voy a dejar con rojito, porque vamos a seguir la formulita, la notación de Leibniz, por, a ver, ¿por cuánto? ¿Por qué? Pues vamos a mirar cómo es la derivada de toda esta cantidad de acá, ¿cierto? Volvemos y decimos, esto que está acá me indica es la operación o el operador, o me muestra cuál es el operador sobre esa cantidad de acá, ¿listo? Entonces, como podemos ver, esa cantidad de aquí, toda esta cantidad es una suma. Entonces la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Entonces la primera parte que está acá, ¿cómo sería? Bajamos el 2 por el 5, este 2 por este 5 y nos da 5 por 2, 10. 10 x a la que. Pues como le restamos 1 al exponente, nos queda x a la 1. Lo que pasa es que no lo colocamos por notación, ¿cierto? Por una convención, que el 1 no se coloca. Muy bien, más la derivada de 3x. Y la derivada de 3x se baja al 1 a multiplicar el 3, ¿cierto? Bueno, vamos, 1 por 3, 3. No te voy a colocar directamente el 3. Y al exponente de x, que es un 1, le restamos 1, ¿cierto? Entonces 1 menos 1 nos daría 1 menos 1. 1 menos 1 nos daría 0, ¿cierto? Y x a la 0 pues es 1, 1 por 3, 3. Entonces al final nos da 3 acá, ¿cierto? Entonces eso lo podemos separar acá, podemos poner un paréntesis acá. Entonces nos da que la derivada de y respecto de x es 3 por u al cuadrado, todo esto por 10x más 3. ¿Listo? Bien. Pues esa sería la derivada como tal. Pero falta algo y es que como nosotros dijimos al principio que u vale todo esto, ¿cierto? Y tenemos aquí u, debemos llevar entonces toda la derivada en función de x, es decir, que esa u la vamos a quitar de ahí y en su lugar vamos a colocar toda esta cantidad, que eso es u. ¿Listo? Entonces, para ello vamos a disponer de otro slide y vamos a colocar la derivada completa, ya resuelta. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Entonces, la derivada de y respecto de x, bueno, hasta aquí. La derivada de y respecto de x es 3 por u. Dijimos, ya sabemos que u es 5x al cuadrado más 5x al cuadrado más 3x. Entonces venimos acá. 5x al cuadrado más 3x, ¿cierto? Y eso multiplicado por, aquí puedo abrir el paréntesis, 10x más 3. Y listo, esa es nuestra solución. La derivada de la expresión que teníamos aquí al principio, la derivada de toda esa cantidad, bueno, la derivada de y igual
a 5x al cuadrado más 3 todo elevado al cubo es, como ya vimos acá, aquí está, 3 por 5x al cuadrado más 3x. Ah, bueno, aquí nos faltó algo. A ver, miremos aquí. Ah, bueno, faltó aquí, ¿no? Faltó este 2. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Vale? Porque es u al cuadrado. Entonces, como todo esto es u, ¿cierto? Como toda esta partecita es u. Y aquí abajo teníamos que era u al cuadrado, ¿cierto? Entonces no podemos olvidar el cuadrado. Eso es muy importante. Nos queda aquí al cuadrado. Vamos a colocarle aquí el 2. Listo. Esto de aquí lo podemos borrar. Muy bien. Esa es nuestra respuesta. Nos colocamos acá. Respuesta. Muy bien. Bueno, amigos, muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.